La Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Y hay tres áreas, tres personajes. Hemos titulado esta miniserie de temas. Tres personajes, tres historias diferentes. El texto que hemos agarrado está en Judas capítulo 1 verso 11 como base. Ahí hemos encontrado estos tres personajes de los cuales en estas semanas hemos estado hablando. Hemos hablado acerca del camino de Caín, hemos hablado, hermano, acerca del error de Balaam, y en esta tarde, ya casi noche, quiero cerrar, hermano, con el tercer personaje. Como les decía la vez anterior, es muy amplio hablar de esto, es mucha información, pero quiero solamente aportar un poco. El tercer personaje, hermano, es Coré. ¿Quién fue Coré? ¿Y qué nos puede aportar la Biblia en cuanto a este personaje? ¿Y por qué aparece en el libro de Judas? Dentro de este personaje, hermano, quiero hablar tres áreas, o tener tres subtemas. El primero, estaré hablando acerca de las estrategias y artimañas de los amantes del poder. Como segundo punto, estaré hablando acerca de la teología de los amantes del poder. Y como tercer punto, estaré hablando acerca de las consecuencias de aquellos que causan desgracia por el amor al poder. ¿Qué le parece, hermanos, si leemos ese texto que hemos estado trayendo a escena estas semanas? A ver si mi hermano Salvador me ayuda. Judas capítulo 1 verso 11. Voy a pedir, hermano, que como iglesia estemos muy atentos a lo que en esta tarde voy a hablar. Haga sus anotaciones y que Dios nos ayude a todos. Dice la Escritura: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. De ese último personaje es que vamos a hablar, hermano. Nos vamos a centrar en aquellos hombres que pervierten el orden y la tranquilidad de la iglesia por el poder y la posición. Voy a repetir, hermano. Nos vamos a centrar y voy a pedir que esté bien atento. Nos vamos a centrar en aquellos hombres que pervierten el orden y la tranquilidad de la iglesia por el poder y la posición. Quiero traer a escena un poquito de historia. Una de las estrategias que aplicaban los romanos en la antigüedad para derrotar al gobierno, a un gobierno o una civilización, y establecer el suyo propio, era bajo el lema divide y vencerás. Muchos gobiernos fueron derribados con esta estrategia vil. Aquellos amantes del poder conquistaron la gloria usando métodos no muy ortodoxos ni éticos. Lo lamentable de esta conducta malvada, basada en estrategias viles con el fin de conquistar el poder y la gloria, es que no solo la encontramos en la historia secular de las naciones, de los gobiernos, de las instituciones políticas y las empresas, sino que tristemente también la encontramos en la historia del pueblo del Señor. En esta última parte del verso 11 de Judas, hermanos, conoceremos la tercera clase de falsos servidores que entran discretamente en las iglesias con el fin de hacer daño. La pregunta es: ¿quiénes son estos falsos servidores? De eso es que vamos a hablar. Son aquellos que pervierten, como decía hace un momento, el orden y la tranquilidad de la iglesia por el amor al poder y la posición. Así que rápidamente, hermano, conozcamos quiénes son estos perversos hombres, analizando la historia bíblica que nos narra la rebelión de Coré. Y aprendamos a conocer las estrategias de estos malvados hombres, la teoría de ellos, pero también conoceremos las consecuencias que vendrán sobre aquellos que son como ellos. Ya leímos nuestro texto base, Judas capítulo 1 verso 11.
Así que rápidamente vamos a entrar, hermano, en materia. Vamos a hablar un poquito acerca de las estrategias y artimañas de los amantes del poder. Para conocer la historia del rebelde Coré y de sus amigos y de tantos seguidores que fueron tras de ellos, es necesario leer Números capítulo 16. Vaya conmigo ahí, voy a leer solamente un verso. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Números capítulo 16, Génesis, Éxodo, Levítico, Números capítulo 16. Me gustaría que diéramos lectura al verso 1 y al verso 2. La escritura dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliam, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No pierda de vista, hermano, estos datos importantes que el libro de Números nos está dando. Ahora, vaya conmigo un poquito adelante, verso 9 y verso 10. Dice a manera de pregunta: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acerca a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Mantenga con usted estos versos. Bien, Coré, este hombre llamado Coré tenía el privilegio de pertenecer de manera especial al Señor y ser considerado como propiedad de Él, ya que él venía de la descendencia de Leví. Él era un levita. ¿Quién era Coré? Coré no era un elemento extraño al pueblo de Dios. Coré era un levita y ministraba en el tabernáculo, y Dios le había dado ese privilegio. ¿Se está conmigo? Y Dios había dicho acerca de los levitas que eran de su propiedad, que estaban ahí puestos para el servicio de Dios. Vea conmigo Números capítulo 8, verso 18. Vamos un poco atrás. Vamos a leer el verso 18 y el verso 19. La escritura dice: y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y ahí sigue hablando de otras cosas. Entonces, ¿quién fue Coré? Vamos centrando nuestro mensaje. ¿Quién fue Coré? Fue un levita apartado por Dios para ministrar en el tabernáculo. ¿Sí está conmigo? Así que, hermano, de manera que Coré, este hombre del cual habla Judas a manera de rebelión, tenía un lugar privilegiado dentro del ministerio espiritual. No obstante, un espíritu inconforme le caracterizó y trató de encontrar la manera de subir de categoría en el ministerio, pero no por la vía correcta, sino tomando ciertos atajos no autorizados por Dios. Y en este afán por el poder empezó a tramar la caída de Aarón y de Moisés, con el fin de no tener obstáculos que le impidieran acceder al sacerdocio, el cual, de entrada, dejamos en claro
que, hermanos, no era permitido a los levitas, sino a Aarón y a sus hijos. Vaya, Coré deseaba algo a lo cual Dios no lo había llamado. ¿Sí está conmigo? Ahorita le voy a dar Biblia, hermano. Dios había escogido a Aarón para que fuera el sumo sacerdote y a Moisés para que fuera su profeta. Pero Coré anhelaba estar en esa posición que a él le parecía muy honrosa y de mucho poder y de autoridad. Deseaba, anhelaba, y no es malo desear. Pero cuando utilizamos, hermano, cosas viles para llegar a la posición, entonces estamos reprobados por el cielo. ¿Cuántos están acá? La historia nos enseña, hermano, que Coré tramó un plan para desprestigiar a los ministros escogidos por Dios. Y no solamente eso, hermano, pero maquinó en su corazón cómo poner lazo sobre ellos. Es ahí cuando este falso ministro empieza a difamar a Moisés y Aarón, ya que la mejor estrategia que los amantes del poder han encontrado para derribar a los que están en mayor autoridad es difamándolos, inventar mentiras, críticas, calumnias y hacer correr a través del chisme cosas que no son ciertas. Coré empieza a ganar la amistad y el apoyo de otros levitas, hermano, y de algunos miembros de la tribu de Rubén. Lo acabamos de leer ahí en el verso 1. Vamos a mirar, hermano, a ver si me puede poner el verso 1, hermano, capítulo 16 del libro de Números. Vea, hermano, la estrategia de este hombre perverso. ¿Ya está ahí? Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví. ¿Cuántos van ahí? Nomás uno, está hablando que era hijo y dijo hijo. Coré y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gentes. ¿Dónde inició, hermano, esta estrategia perversa? En un hombre, diga conmigo, en un hombre. Pero de ahí, él influenció a otros 3. Y de ahí, ya esos 4 influenciaron a más gente de la tribu de Rubén. Verso 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones. ¿Sí se fija? Un hombre influenció a 3, esos 4 influenciaron a gente de una tribu y todos ellos influenciaron a 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, del consejo, varones de renombre. Ay, ahí está otro dato, Coré no fue a cualquiera, fue a aquellos que tenían posición entre el pueblo. Ojo con esto, hermano, que estamos aprendiendo Biblia. ¿Qué fue lo que hizo Coré? Habló mal de Moisés y Aarón, afirmando de ellos mismos, hermanos, que se habían levantado como líderes de entre el pueblo y que habían impuesto, diga conmigo, impuesto. Esa fue la trama de Coré. Empezaron a influenciar aquí, allá, a unos, a muchos, y su mensaje fue que los líderes en turno, Moisés y Aarón, se habían levantado entre el pueblo y que estaban imponiendo leyes injustas y abusivas. Vea cómo dice el verso 3, a ver si vamos al verso 3, hermano. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?
Ya estaban preguntando, o sea, ¿por qué están imponiendo cosas sobre el pueblo? ¿Cuántos están conmigo? Entonces, Coré, hermano, comenzó a carcomer la credibilidad de los siervos del Señor en medio del pueblo. ¿De qué manera? Sembrando cizaña a través de mentiras infundadas y calumniándolos. Una vez que se empieza a difamar o a calumniar, escuche que esto es importante, una vez que la persona empieza a difamar, hermano, y a calumniar, por mucho que el difamador quiera arreglar la situación y corregir la mala imagen que él mismo sembró de otra persona en los demás, por mucho que se esfuerce, ya hizo un daño que nunca podrá ser reparado por completo, ya que todo tiene sus consecuencias. ¿Estamos acá? Entonces, hermano, como lo explicamos hace un momento, Coré al inicio era un solo hombre, el cual se alió con Datán, Abiram y On. Fueron 4. Aunque eran 4, sus calumnias y difamaciones llegaron, hermanos, llenaron de prejuicios a 250 varones, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, así decía el texto. Y a buena parte de la multitud del pueblo de Israel, hermano, se allegaron, los cuales más tarde también se rebelaron contra el ministerio de Moisés y Aarón. Es por ello que yo le dije, tenemos que tener mucho cuidado a qué prestamos oído y qué permitimos que entre a nuestro corazón. Porque una de las estrategias que utilizó Coré fue la difamación, el chisme, la murmuración. Y esa fue su estrategia. Empezó en él, influenció a otros, esos otros a otros, y parte de la congregación ya estaba contaminada por la rebelión de un solo hombre. ¿Sí está conmigo? La estrategia de la difamación les ha funcionado a muchos perversos hombres que han alcanzado ministerios cristianos a través de este despreciable medio. Muchas personas se dejan influenciar por las calumnias que los malvados hombres, amantes del poder, inventan contra los líderes y terminan rechazando a los siervos del Señor, identificándose con los rebeldes en su pecado. Ojo con esto. Los sabios de Israel enseñan lo siguiente: así como hay una boca chismosa, también hay un oído chismoso. Entonces, tanto tiene consecuencia el que habla como el que escucha. Ay, ay, ay. ¿Sí está conmigo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. La pregunta es, este tipo de personas, ¿cómo será que convencen, hermano, al pueblo de Dios y a los demás miembros de la congregación para irse en contra del Señor? Mire, yo he escuchado gente que me dice, esto que quede aquí entre nos, ay chitón, ay guárdamelo, que de aquí no salga. Y sabe una cosa, cuando alguien le dice a usted que de aquí no salga, es porque no está bien. Tú eres mi mejor amigo y por eso te lo confío, te tengo confianza. ¿Sabe usted que a quien se lo está diciendo también tiene un mejor amigo, al cual también le tiene mucha confianza? Entonces, hay que tener presente esto. La pregunta es, ¿cómo estos hombres rebeldes, hermanos, los cuales están dentro del pueblo de Dios, convencen a los miembros de la congregación para ir en contra de los siervos? Este va a ser nuestro segundo punto. Hoy me voy un poco más rápido. ¿Cuál es su estrategia? La difamación, el chisme, la calumnia. Hermano, pero
¿Cuál es la estrategia o la teología que ellos utilizan? Aquellos amantes del poder, los que quieren obtener el poder, por lo general desprestigian a los ministros cuando estos aplican la disciplina eclesiástica y los hacen parecer como seres malvados, inmisericordios e injustos. Coré también tenía un concepto teológico erróneo de liderazgo en el pueblo de Dios. Coré creía, hermano, que no se necesitaba de ministros, que no se necesitaba de líderes, y podríamos decir que ellos creían e influenciaban que no se necesitaba de pastores que guiaran al rebaño, que era el rebaño. Por ahí dicen en la política, la voz del pueblo es la que manda. Pero dijo Jesús, eso es en el mundo. Si Dios puso un liderazgo, si Dios puso un ministerio, hermano, cuando vamos en contra de lo establecido por Dios, contra Dios, hermano, nos estamos levantando. Entonces, Coré traía esa teología errónea, que era el pueblo, hermano, el que podía guiarse a sí mismo, sin necesidad de un hombre o un grupo de hombres que, nombrados por Dios, enseñaran al pueblo. Esa era la teología que andaba metiendo ahí entre unos y otros, nomás que aquí quede guardadito. Es más, si te vi o si me vistes, como que no te acuerdas. Entonces, Coré también tenía un concepto, hermano, teológico de liderazgo erróneo. Podríamos decir que Coré era como algunos cristianos modernos que pretenden vivir su vida cristiana sin necesidad de congregarse, porque no quieren someterse y estar bajo autoridad. Entonces, me gustaría que dejáramos en claro lo siguiente. Ojo con esto. Si una persona no quiere someterse a las autoridades puestas por Dios para su crecimiento, entonces ellos no están sometiéndose a Dios. Y si no se someten a Dios, entonces no son cristianos, aunque se llamen creyentes. O sea, no se trata de decir yo soy cristiano porque traigo la Biblia conmigo. No, la pregunta es, ¿a qué autoridad estás sometido? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu autoridad? No, la Biblia dice que hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Texto torcido, mal aplicado. Entonces, y empezamos, hermano, a agarrar la misma Biblia para torcerla a nuestro favor. Moisés y Aarón fueron llamados por Dios mismo al ministerio. Por lo tanto, aquellos de su pueblo que no se sujetaran a su ministerio estaban en dirección contraria a la voluntad de Dios. Vaya, en otras palabras, estaban diciendo, no me sujeto a Moisés y Aarón, porque a mí quien me manda es Dios. Y con ese mensaje le estaban diciendo a Dios, te equivocaste de haberlos puesto como autoridad. ¿Está claro ese punto? El llamado al ministerio, hermano, viene de lo alto. No llegamos al ministerio tratando de forzar las cosas como lo quería hacer Coré. No se llega al ministerio por favoritismo, no se llega al ministerio por familiaridad, por amistad, por caprichos personales o por buscar una oportunidad económica o de gloria. No, no y no. Esa no es la vía correcta para llegar al ministerio. Solo se puede entrar al ministerio del reino por el llamamiento que Dios hace. Dice la Biblia en los evangelios que Jesús subió al monte a orar y después de haber orado toda la noche llamó a aquellos que iban a estar con él. ¿Quién llama?
Dios es el que llama. ¿Quién capacita? Dios es el que capacita. ¿Quién es el que promueve? Dios es el que promueve. De la vía correcta para llegar a la posición de autoridad es a través del llamado que Dios hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos varones hoy en día, hermanos jóvenes, que creen tener un llamado al ministerio y que al mismo tiempo tienen prisa por ser reconocidos como líderes, caen en el pecado de la rebeldía, especialmente cuando ven que sus pastores toman un tiempo prudente para estudiar el comportamiento de ellos? Entonces deciden presionar para que sean reconocidos sin los pasos previos a lo que nosotros hemos llamado, sin antes ser procesado. Es que yo tengo gloria, es que yo tengo respaldo, es que yo tengo palabra, es que yo tengo mensaje y el pastor no se fija en mí. Se equivocó el pastor, lo está menospreciando, no lo está aprovechando. No, es que en esta vida tenemos que ser procesados. Jesús es bautizado y el mismo Espíritu lo mete al desierto. ¿Para qué? Para ser procesado, para ser tentado. Todo trabajo en el ministerio, hermano, lleva consigo sufrimiento. Y muchos queremos posición sin sufrimiento. Les dijo Coré, no, pues el trabajo de Aarón y de Moisés cualquiera lo puede hacer. Yo lo puedo hacer. Y por ahí se juntaban a echarse un cafecito. ¿Y cómo la ves? Yo creo que podemos caminar mejor de esta manera. Y esos que se aventaron el cafecito fueron a donde otros. Y esto que empezó en un hombre ahí se extendió en todo el pueblo. Pues, ¿cuál es la teología, hermano, de y yo le puse aquí, de estos espíritus malignos? Hermano, ¿cuál es la teología que ellos implementan? Que el hombre pone a hombres y no Dios. Esa es la teología. Y se aprovechan, hermano, de gente que va iniciando, que gente que no tiene el conocimiento bíblico ni la experiencia en este camino, y de sí es cierto lo que está diciendo. ¿Y saben por qué dicen sí es cierto? Porque las palabras son muy bonitas y muy adornadas. Es más, porque se lo dice con Biblia. Pero de ahí la importancia de poner mucha atención. ¿Cuál es la estrategia que utilizó Coré? Hermano, ¿cuál es la teología que él utilizó? Vea lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Él habla del juicio sobre los que causan divisiones dentro de la iglesia. A ver si me ayuda mi hermano Tito, capítulo 3, verso 10 y verso 11. ¿Ya lo encontró? Estoy en la versión 1960, la Reina Valera. Dice la Escritura, verso 10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si es así como lo leímos. Bien, ¿qué es lo que nos recomienda el apóstol? Es necesario alejarse de los que causan divisiones y andan murmurando de los siervos del Señor o de los demás hermanos, porque el tal se ha pervertido, es un perverso, dice la Biblia, y su pecado carcomerá como gangrena a los que se acercan. Vaya, en otras palabras, hermano, por prestar oído, también la vamos a llevar. Bien, hoy quise resumirlo mucho. Ya vimos cuál es su estrategia, cuál es la teología. La pregunta es, el punto número 3, ¿cuáles son las consecuencias, hermano, que recibió Coré?
¿Cuáles fueron las consecuencias que recibieron los 3 que se aliaron? ¿Cuál fue la consecuencia de los 250 que fueron influenciados? Y sabe una cosa, la historia no termina ahí. Hubo más gente influenciada. Y le voy a dar Biblia. Bien. Vaya conmigo, hermano, ahí mismo, Números capítulo 16. Vamos a leer el verso 44. Vamos a leer hasta el 49. ¿Estamos ahí? Verso 44. Y Jehová habló a Moisés diciendo: apartados del medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. El que ama a Dios, hermano, interviene a favor del pueblo. Verso 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Como dice ahí el texto, la mortandad ha comenzado. Verso 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Ojo, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la presencia del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Yo le pregunto, amada iglesia, ¿hay consecuencia o no hay consecuencia? Pero el que empezó fue Coré. ¿Por qué la llevaron los demás? Porque así como hay boca chismosa, también hay oído chismoso. Y dicen los sabios de Israel que lo que se dice en oculto, en secreto aquí en la tierra, en el cielo se escucha con bocina. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el libro de Judas, capítulo 1, verso 11, hermano? Que debemos de definir nuestro camino y estar bien seguros los pasos que estamos dando. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5 verso 20, hermano, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si Cristo es el camino, hermano, tenemos que ajustarnos a Él y no Él ajustarse a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Judas, un libro muy poco leído por los evangélicos, nos resalta 3 personajes con 3 historias diferentes, a las cuales cada uno de nosotros corremos el riesgo, hermano, de desviarnos y seguir el camino de Caín, seguir, hermano, el camino de Balaam, o caer, hermano, en la contradicción de Coré. Esto que acabamos de leer, hermano, pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Al inicio solo fue un hombre. Su pecado de rebeldía y murmuración infectó a 3 más, luego a 250 y por último a casi toda la congregación. Aunque Coré era el líder de la revuelta, no solo él recibió el terrible juicio del Señor, sino que otros 14,700 perecieron por el furor